El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Cada vez hay más jóvenes que piden la consulta de psicología, las atenciones especializadas en salud y en todo lo relacionado con alteraciones a nivel de salud mental. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes? Tenemos que revisar. El sufrimiento de ellos es el sufrimiento de unas familias que están alrededor de estos chicos, niños y niñas, por supuesto, en esta condición. Cada vez presentan más problemas de estrés, de ansiedad, de depresión, problemas de comportamiento, adicciones, falta de resolución en los problemas, todo lo ven como una catástrofe. Tenemos que analizar muy bien la manera como nosotros estamos conviviendo con ellos, qué es lo que les afecta, qué es lo que les hace sentir tanta trascendencia en su vida. Por supuesto que hay un gran componente que tiene que ver con la crianza, pero vamos a revisar cuáles son esos indicadores, por qué nuestros jóvenes se están enfermando tanto en su salud mental, por qué los profesionales también estamos alarmados. Es una situación constante que se está aumentando en el número de consultas. Es bueno que consulten, por supuesto, porque somos más conscientes de atender la salud mental, pero realmente deben haber algunos patrones que tenemos que entrar a revisar para disminuir este desenlace. Así que la salud mental de nuestros jóvenes pasa a examen realmente. La Organización Mundial de la Salud está reportando una incidencia, es decir, como un número de casos que permite identificar que el 30% de los jóvenes padece un trastorno en salud mental. Me parece una estadística demasiado alta, si estamos considerando que no solamente los jóvenes son personas hasta los veintitantos años, 28 años, estamos hablando de cifras desde los adolescentes, y digamos que esas entidades clínicas se presentan, por ejemplo, en problemas de comportamiento en los hombres, en niños, en jóvenes. Y en las niñas más tipo emocional, más afectadas a nivel emocional. Si exploramos los resultados de las investigaciones científicas, más o menos tendríamos que el 21% padece un trastorno de conducta, cualquiera, la manera como se relaciona, cómo reacciona, cómo ve las cosas a su alrededor. El 17% un trastorno de ansiedad. Esos son millones de personas enfermas con ansiedad. El 11% trastornos de déficit atencional con hiperactividad. Mira, el sufrimiento de una persona con un trastorno de estos es bastante importante, más si nosotros vamos a decir que ellos van a ser papás. Entonces, ¿qué tipos de papás van a criar a sus hijos? Por lo menos que tengan una atención clínica para que puedan sobrellevar estas situaciones. El 4% un trastorno de conducta alimentaria, y todos sabemos por el dolor psicológico que pasa una persona en un contexto o en un trastorno alimentario. Se está registrando entonces muchos comportamientos hiperactivos en los chicos. Un gran componente de esto, se los digo yo de manera personal y profesional, está relacionado con la crianza. Los papás están soltando la responsabilidad a la tecnología, a la escuela, a los amigos, al vecino, a los amigos que se encuentra en cualquier lugar. Entonces la vida realmente es más dura que antes, o qué es lo que les está pasando. Es un problema metodológico, creo que tiene que ver en un gran porcentaje relacionado con eso que está impactando nuestra sociedad, y nosotros como adultos nos estamos descuidando. Revisemos entonces qué es lo que pasa en este contexto. La Gran Recesión azotó al mundo entero. Se vivió de manera intensa entre 2008 y 2013. La sociedad jamás llegó a recuperarse de sus secuelas. Entre sus consecuencias, las altas tasas de desempleo juvenil. La pandemia de 2020, justo cuando todo apuntaba a que la Gran Recesión había quedado atrás y la sociedad parecía adentrarse en un nuevo periodo de oro, este virus lo paralizó todo.
La adolescencia es una etapa vital profundamente social. A través de la interacción con otras personas, los jóvenes aprendices de rol adulto construyen su identidad a través de las comparaciones. Durante la pandemia, los jóvenes sacrificaron el contacto social. Esto impactó lo que debería haber sido el desarrollo normal o normativo en la adolescencia. Aquí lo importante es que sí, la comunidad científica y digamos toda la sociedad estamos volcados a saber realmente de dónde provienen todas estas situaciones, y es que tenemos más conciencia de investigar. Antes podíamos decir que para diagnosticar a una persona antes de pandemia teníamos más o menos unos 150 diagnósticos relacionados. Hoy tenemos, con las investigaciones, con los argumentos necesarios, que tenemos más de 216 entidades para poder diagnosticar a nuestros jóvenes y a nuestros chicos. Las edades cada día son más cortas para diagnosticar las enfermedades. Ya no decimos que es de adultos o de abuelos, sino que hablamos de jóvenes y personas en adolescencia, incluso niños, porque antes casi no se consideraba la depresión y la ansiedad en los niños, hasta que se nos empezaron, digamos, a notar los casos de suicidio y demás. Entonces, digamos que en pandemia estábamos hablando de las guerras, las recesiones económicas que ha tenido nuestro mundo, y en la pospandemia y en medio de los confinamientos, las personas lo que hicieron fue, digamos, ampararse, encubrirse, protegerse, llegar a tener los medios digitales alternativos para poder subsanar todo ese tiempo que había en casa, generando, por supuesto, el desenlace de muchas cosas inimaginables en la salud mental por causa de estar atentos frente a una pantalla, sin resolver, sin hablar, sin darnos afecto, sin podernos comunicar. Nos descuidamos realmente, pero digamos que nadie estaba preparado para eso, pero hoy tenemos que estar atentos a resolver lo que ella nos dejó. Esto no ha terminado. Yo pienso que el tema de la salud mental es un coletazo fuerte que nos dejó la pandemia, y casi que se nos está convirtiendo en otra pandemia. Revisemos entonces dónde se enraizan realmente estos problemas que está presentando la salud mental de nuestros jóvenes. 5. Los problemas de salud se enraizan de manera intensa en el contexto vital, es decir, surgen e interaccionan con factores del entorno de la persona, como el trabajo, las relaciones familiares y el bienestar o el malestar de sus progenitores, así como el colegio o la universidad. Por otro lado, teniendo en cuenta los avances que se han reseñado en cuanto a una mejor calidad en la investigación y el diagnóstico, cabría pensar que estas son dos de las principales causas que explican, de manera potencial, por qué se está registrando un mayor deterioro de la salud mental de los jóvenes. La salud mental es compleja y única para cada individuo. Los problemas son temporales o crónicos, y la recuperación es posible con apoyo adecuado. Bueno, y van desde los aspectos, digamos, los factores biológicos que tienen que ver con esa predisposición genética de poder sufrir una ansiedad o una depresión. Pasamos por los ambientales, que son los factores donde hay eventos traumáticos que una persona no los puede sobrellevar, no los gestiona o no los maneja bien. Los cambios en el desarrollo que realmente, por favor, los adolescentes tienen una marcación muy importante de afectación en su parte hormonal. Hoy se sufre más la adolescencia que en otro tiempo, atendámoslo. Además, porque los padres hoy son mucho más mayores en edad, y estamos hablando de padres de 50 años que están en menopausia y andropausia atendiendo a adolescentes. Eso es una hecatombe en los hogares. Estamos hablando de la presión social y académica que se genera en los mismos claustros educativos o desde casa. El uso de sustancias adictivas, hay más acceso a la drogadicción, por supuesto, los problemas familiares, los problemas sociales, el constante y tan intenso y frecuente relación con los medios digitales, porque se permite para el trabajo, para el estudio y demás, sin un control necesario. Esa tecnología y redes realmente, si no está planificada, está dejando grandes problemas en la salud mental de las personas. Y un componente supremamente importante es la falta de acceso a la salud mental. Tenemos que amplificar esos servicios para que más personas puedan tener, por supuesto,
esta atención. No es tan fácil, pero tenemos que estar muy atentos a ello y no entrar en discusión con los chicos. A veces nos parece que es cuestión solo de crianza, como les decía, pero no lo es. Hay otros componentes que deben ser atendidos por un profesional. Los espero en mi consultorio.